En el vídeo de hoy, como su propio título indica, os traigo la review del Tierra Audio Gravity VCA Boost Compressor Take 2. Ya sabéis todos que yo integro en mi setup el Gravity Take 1, digamos, el VCA Boost Compressor de primera edición, original, tal y como visteis en el tour que hice por mi home studio hace unos meses. Y en este caso, la marca nos viene presentando su nueva línea de Take 2, de la edición analógica. Y el que yo tengo aquí para probar es el Gravity, el compresor de VCA de Boost, que la verdad es que está dando bastante que hablar esta nueva edición por su gran transparencia, porque es muy limpio y bueno, todo eso lo veréis ahora en las demos sonoras. Tengo aquí la caja delante de mí, ya sabéis que no acostumbro a hacer unboxing, pero en este caso creo que es importante porque es la única marca realmente que yo conozco que tiene tanto respeto con el medio ambiente y que tiene integrados en sus valores tanto la ecología. Entonces creo que en este caso merecía la pena hacer el unboxing, porque además también ellos presumen, ¿no?, de tener una apariencia muy cuidada, que desde el punto número 1 de la experiencia de abrir la caja ya lo estás disfrutando, ¿no? Entonces me parecía relevante ver cómo, o mostraros, digamos, cómo vienen los productos de Tierra Audio, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo yo la caja, la vamos a abrir, que viene pues por supuesto con sus sellos de garantía de que no ha sido abierta. Obviamente si estuviesen rotos pues tendríamos que hablar con ellos, o más bien con la empresa de transportes. Y los cortamos, abrimos la caja y vamos a ver lo que nos podemos encontrar aquí. Como veis, viene súper bien sellada y protegida, ¿vale? Y tendríamos aquí nuevamente, bueno, ya la cosa va molando bastante, ¿vale? Va molando la apariencia que estoy viendo en esta cajita que tenemos de madera, que voy a dejar por aquí, con cuidado, por supuesto. Vale, esta ya la retiro y vamos a irnos ya con lo realmente importante e interesante. Yo imagino que todo el mundo cuando recibe un producto en su casa, ¿no?, tiene que estar así de emocionado, y sobre todo en este caso cuando se trata de maquinaria analógica. Bueno, como podéis ver tenemos un sellito, ¿vale?, de estos de cera fundida, que bueno, pues también certifica que la caja no ha sido abierta y que podemos romper, ¿vale?, aunque dé penita, pero lo podemos retirar con esta cuerda que trae. Y ya abriríamos la caja de madera, ¿vale?, que ahora explicaré un poquito el porqué de la caja, porque así. Y lo que nos encontramos dentro es nuestro Gravity VCA Boost Compressor con, bueno, pues lo primero que vemos es una caja, un diseño súper atractivo. Ya veis que desde el primer punto, desde el primer momento en el que lo abrimos, los detalles cuidados saltan a la vista. Tenemos nuestro certificado de pruebas de que todo está correctamente antes de salir de fábrica, incluso nos dan valores numéricos sobre parámetros, etcétera. Una cartita de agradecimiento donde, bueno, pues habría que leérsela, ¿no?, pero nos dan las gracias por confiar en los productos Tierra Audio y todo eso. Y, por supuesto, lo más importante, nuestro Tierra Audio, nuestro compresor, en este caso, el producto que sea en cuestión. Todos los productos vienen embalados igual. Y por la parte trasera pues vemos el cable de corriente y unos tornillitos, ¿vale? Porque también lo explico, yo ya lo sé porque ya tengo productos de Tierra Audio, pero el frontal, al ser de madera, pues tiene un grosor un poquito mayor que otros equipos. Entonces traen unos tornillos, ¿vale?, un poquito más largos, con sus tuercas jaula, que también, oye, es un detalle de agradecer, porque hay veces que pues no tienes, yo por ejemplo no tengo todas las tuercas montadas, porque hay veces que cambio de un equipo para un lado para el otro, pero te trae sus propias tuercas de jaula para el rack, sus tornillos con un largo adecuado para poder atornillarlos, ya que os digo, el frontal coge un poquito más de grosor que a lo mejor un equipo habitual. Vienen envueltos en papel, como veis, cero plásticos, por esa sostenibilidad y ese compromiso con el medio ambiente que os comentaba antes. Y enlazando por ahí, os voy a hablar un poquito de la caja, que también, lo que os decía, pues no es la típica caja de cartón, etcétera, o de plástico o lo que sea, sino que es una caja de madera, en este caso de madera de Paulonia o de Kiri, que es el árbol con más rápido crecimiento del mundo, pues precisamente, ¿no?, hablando de ese compromiso con el medio ambiente, de esa ecología.
Después tenemos aquí la caja de Kiri, de Paulonia, con su grabado en láser y todo eso, bueno, todo súper respetuoso con el medio ambiente, y la verdad es que vosotros esto no lo podéis apreciar porque estáis detrás de la pantalla, pero nada más abrirlo, el olor es un olor a madera, a bosque, que mola bastante. Huele como a eucalipto, no sabría decir, pero es un olor super nature, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el producto. Vamos a hablar ya de lo que nos interesa, que es el compresor. Y como os comentaba, yo tengo el Take One. A nivel de diseño, a nivel físico, bueno, tenemos por supuesto también el manual de instrucciones ahí debajo. A nivel físico no tenemos grandes cambios, ¿vale? Sí que tenemos cosas diferentes, como la nueva serigrafía del frontal, que lo hace, bueno, que se lea mejor y más cómodo. Los botones de bypass y sidechain, que son más robustos. Yo que además tengo la versión 1, sí que puedo decir que estos se notan más robustos, más grandes, y luego lo veremos cuando estén conectados, pero al parecer la forma en que están ahora retroiluminados es más agradable, ¿no?, de ver, y sobre todo cuando estamos en condiciones de mucha luz, sabemos en todo momento si están activados o desactivados, ¿vale? Y poco más a nivel de diseño, es bastante parecido, bastante similar a la Take One, pero los cambios de dentro sí que son muy relevantes, porque tenemos un diseño de circuitería renovado, donde pues se hace que sea más fácil de montar, más fácil de reparar, minimiza el cableado interno, lo que hace que haya pues menos posibilidades de cosas que se puedan estropear. Obviamente, al tener menos partes por las que circula nuestra señal, menos cableado y partes susceptibles de dañar nuestro audio, pues el resultado es una señal más limpia, más neutra, ¿vale? Un tratamiento de nuestro sonido, un tratamiento de nuestro audio mucho más puro, ¿no?, que hace toda esa nueva circuitería a nivel interno. No quiere decir que en la Take One hubiese nada mal, pero obviamente pues la Take Two tiene que tener algo mejor, porque si no, pues entiendo que no la sacarían. Bueno, pues esto a nivel estético, a nivel físico. Ahora voy a montarlo, voy a conectarlo y procedemos a probar y a realizar demostraciones sonoras de este Tierra Audio Gravity VCA Bus Compressor. Bueno, pues ya lo tenemos aquí conectado. Yo también me he tomado el tiempo de probarlo detenidamente. Obviamente ya tengo la versión 1, por lo tanto no supone una curva de aprendizaje para mí volver a usar este compresor. Ya sé cómo va a responder, sé lo que puedo esperar de él, y bueno, obviamente es un compresor tipo VCA, inspirado en el icónico SSL, que si queréis saber cómo se comprime y para qué ocasiones podemos usar ese compresor, os dejo por aquí un vídeo donde salgo explicándolo. En resumen, lo que me he dado cuenta a la hora de probarlo, ahora escucharemos alguna demostración, es que sigue siendo el sonido Gravity, esta vez, y se nota, más neutro, mucho más limpio. Ya os decía, a nivel interno tenemos novedades, como por ejemplo un mejor aislamiento, se reduce el cableado interno, mejor disipación del calor, todas esas ventajas que al final bueno, pues se van a una mejoría en el procesamiento de la señal y en un encaminamiento pues más cortito, y por lo tanto, al ser más cortito, pues es más limpio y más neutro. De hecho, han mejorado, viendo la ficha técnica, han mejorado sus valores de THD, de distorsión armónica y de relación señal-ruido, ¿de acuerdo? A nivel físico, estético, realmente es difícil diferenciarlo de la versión primera. Únicamente, bueno, pues lo que más llama la atención son los dos botones de bypass y de sidechain, que por supuesto que yo les doy las gracias a la gente de Tierra Audio, porque esta vez se notan muchísimo más robustos y se agradece, ¿no? Se agradece a la hora de tener ese tacto bien firme. Después, bueno, el frontal sí que es cierto que se lee un poquito mejor, aunque no es radical la diferencia. Y nos dicen también que han cambiado pues, los knobs, es un rediseño. Ya sabéis que bueno, los knobs son en aluminio, nada de plástico. Por supuesto, Tierra Audio omite ese material por su compromiso con el medio ambiente, y bueno, pues sí que va un poquito más ligeros. Bueno, yo no estoy descontento con la versión 1 en lo que al movimiento de los knobs se refiere, por lo tanto, bueno, pero tampoco podemos decir que hayan empeorado en absoluto. Ya lo tenemos conectado, todo preparado. Vamos a pasar a una sesión que tengo aquí abierta, y yo lo he colocado aquí en el Mix Bus, donde estoy, bueno, pues enviando esta mezcla al compresor.
vamos a hacer una compensación por si acaso, vale, está todo correcto. Y vamos a estar comprimiendo, ¿de acuerdo? Más o menos he seteado unos parámetros, aunque bueno, ahora como he estado moviendo lo voy a tener que setear de nuevo. Y lo que se nota, por lo cual me gusta muchísimo este compresor, bueno, es por supuesto que del tipo de compresor en el que está inspirado, lo que podemos esperar es transparencia en la compresión, nos permite pues solucionar esas dinámicas bastante extremas, pero de una forma muy limpia, ¿vale? Si pensamos en un compresor tipo VCA de estas características, tenemos que pensar en limpieza y en un control dinámico bastante quirúrgico, ¿de acuerdo? Y lo que me he dado cuenta es que puedo solucionar problemas de dinámica, puedo apretar, puedo ganar gluing de una forma súper transparente, no me genera en ningún caso colores indeseados. Y en el caso, de hecho, de esta mezcla me viene muy bien porque ya tenía definido claramente cuál era el color, de hecho es la que escuchasteis con el Root One, ya tenía definido el color de graves que quería, todo el color, y quería pues ganar gluing, pero de una forma muy transparente, que es lo que he hecho, ¿de acuerdo? Vamos a setearlo, vamos a partir de nada de compresión y vamos a ir colocando los seteos para tener un nivel óptimo de gluing y de volumen. Now that we're popping, everybody is talking. This is for my day ones. Don't forget the ones that made ya. Deep south sweating out flavor. This is for my day ones, day ones. This is for my day ones. Don't forget the ones that made ya. Deep south sweating out flavor. This is for my day ones, day ones. Showed up day one before the glow up. Don't need to ask for them to show love. Don't need to ask for them to show love, show love. Ooh, take it back to when nobody used to know me. Like tell you I was just chilling with my homies. Now that we're popping, everybody is talking. This is for my day ones. Don't forget the ones that made ya. Deep south sweating out flavor. This is for my day ones, day ones. This is for my day ones. Don't forget the ones that made ya. Deep south sweating out flavor. This is for my day ones, day ones. Ooh, take it back to when nobody used to know me. Like tell you I was just chilling with my homies. Now that we're popping, everybody is talking. This is for my day ones. Don't forget the ones that made ya. Deep south sweating out flavor. This is for my day ones, day ones. This is for my day ones. Don't forget the ones that made ya. Deep south sweating out flavor. This is for my day ones, day ones. Izquierda pa' derecha, dale bien pa' acá. Yo quiero que tú bailes, dale sin parar. Todo mundo, hey, quiero vacilar. Shake it, and I'll throw it right back. Vale, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Lo que notamos es esa ganancia de gluing, todo se viene muchísimo más al frente. Yo aquí lo estoy usando en el mix bus, pero por supuesto se podría utilizar en cualquier bus, queda muy bien en cualquier procesamiento estéreo de buses, etc. Y claramente lo que se nota es ese gluing, ese empaste, se me viene todo al frente, pero la modificación del color es totalmente neutra, es cristalino, no se modifica el color en absoluto, cosa que yo ya noto en el Take One, quizá en este caso es aún más evidente que no aplica absolutamente ningún tipo de coloración. Y bueno, el seteo más o menos que he elegido es una compresión no demasiado agresiva, no estaba viendo muy bien el medidor, pero creo que no llegaba, bueno, alguna vez estaba rozando los 4 dB de reducción. Y bueno, pues el ataque no es demasiado rápido, el release sí que es bastante rápido para precisamente eso, el ataque no muy rápido para tener los golpes sin comprimir, ¿no? Para seguir manteniendo esa pegada, y después un release sí que bastante rápido para volver y así engordar más, ganar volumen y ganar gluing, ¿no? Después, por supuesto, compenso con el make-up y activo algo que suelo hacer bastante, sobre todo en estos géneros, activo el high pass filter, la sidechain, para cortar en esa parte de graves
120 Hz, de 120 Hz para abajo, no me tiene en cuenta este compresor esa señal grave. ¿Por qué? Porque se excita muchísimo más y no me interesa en este caso si quiero aplicar una compresión más de gluing, ¿de acuerdo? Pues ya lo habéis escuchado, así es como suena este Tierra Audio Gravity VCA Bus Compressor. Yo estoy encantado con mi Take One, veremos si doy el salto a la Take Two, pero felicitaciones a la marca porque nuevamente han vuelto a hacer un gran trabajo.